nosotros no podemos entender Panamá si nosotros no vemos también la universalidad. Nosotros somos universales y lo que somos en gran medida justamente por otras corrientes, porque hay otras personas que dicen, bueno, solo tenemos que preocuparnos por lo local, por lo panameño. Yo creo que nosotros debemos ver desde otra perspectiva. Cuando organizamos esta antología, que es un trabajo eh, precioso porque y que ha estado a cargo de justamente del profesor Marco Ponce, que ya lo mencionamos. Él fue el coordinador de este. Me encuentro conversando con el profesor Rafael Candanedo y también con el profesor Melquiades Villarreal. Estamos hablando del primer congreso o el primer encuentro de lectores que se va a realizar en Chitré el día 27 y 28 de septiembre. Si es que me estoy equivocando, y está el profesor Rafael que me puede corregir. Vamos a hablar ahora, porque en el bloque anterior habíamos conversado de que los cuentos vienen de algunos autores, no solo panameños, sino también internacionales, y entonces vamos a conversar de algunos de los cuentistas que van a estar participando con nosotros. ¿Se encuentra el profesor Rafael? Parece que Rafael no está. O sea, yo no he visto toda la antología, pero sí puedo hablarte de tres escritores que ya por lo menos Ela Urriola es una cuentista, poetisa, y qué sé yo, donde la pongan es buena escribiendo, que tiene unos cuentos muy interesantes que captan la atención, por ejemplo, por las metáforas que hacen, un cuento que tiene que se llama La Trepadora, que la trepadora es una planta que va subiendo y se aprovecha de todo, pero también hay un personaje dentro del cuento que son los trepadores que conocemos, que se valen de diferentes recursos para subir. Y también tiene un cuento que se llama Las Manos, que se refiere a las manos, entre otros muchos, porque tiene bastantes, las manos de una enfermera, que pueden hacer mucho, pueden aliviar Hay al uno, paciente, pero también pueden hacerle daño. Vamos a ver, Rafael, tú. no, decía que hay uno que me gusta mucho, que es la sequía. La sequía que bueno, todos los problemas que implica pues eh, este fenómeno. Hay un cuento muy bueno de Mario Augusto Rodríguez que se llama La sequía, pero corresponde a otra época. Ella lo plantea ahora y con los diferentes problemas que tenemos pues en esta época. De todas maneras, bueno, y son 20 autores, mucho del cuento latinoamericano, hay cubanos, por ejemplo, hay una autora argentina, ella se llama Alexandra Jameson, ella hace microcuentos y muy enfocado también en las inquietudes, ¿no?, de las mujeres de esta época en Argentina. Una mujer joven que también va a participar de manera virtual. Entonces son 20 autores. Tenemos también, por supuesto, Tolstoy, Chekhov, que no debemos perder tampoco la perspectiva de los clásicos del cuento. Algo que me llama mucho la atención es que, aparte de tener escritores o cuentistas panameños, manejan también cuentistas a nivel internacional, que ayuda bastante para poder comprender no solo las costumbres y tradiciones que tienen esos países, sino también los regionalismos o el tipo de lenguaje que ellos utilizan. Porque, bueno, hemos sabido que aquí en Panamá se habla de una forma, pero en países como Argentina, Cuba, República Dominicana, su entonación, su escritura e inclusive su forma de escribir los cuentos es muy diferente. Sí, bueno, mi perspectiva es que nosotros no podemos entender Panamá si nosotros no vemos también la universalidad. Nosotros somos universales y lo que somos en gran medida justamente por otras corrientes, porque hay otras personas que dicen, bueno, solo tenemos que preocuparnos por lo local, por lo panameño. Yo creo que nosotros debemos ver desde otra perspectiva. Cuando organizamos esta antología, que es un trabajo precioso porque y que ha estado a cargo
justamente del profesor Marco Ponce, que ya lo mencionamos. Él fue el coordinador de este proyecto. Pensábamos justamente en eso, o sea, no podemos quedarnos solo con lo que nosotros pensamos, tenemos, sino que siempre Panamá, por su propia historia, posición geográfica, por nuestra cultura, siempre tiene una ventana abierta al mundo exterior, y eso es positivo, eso es muy importante. Y bueno, Marco lo ha hecho dentro del proyecto que tenemos, que es el Club de Lectura Pasajeros en Tránsito, que lo creamos justamente en la pandemia, y hemos estado leyendo de manera permanente, no solo cuentos, hemos leído poesía, también leemos novelas, pero nos hemos concentrado más en el cuento, y justamente así fue que surgió la idea de llevar nuestra metodología a este congreso, y nos hemos asociado pues con el centro regional. Así que tenemos diferentes perspectivas de ver el cuento, y hay algo interesante, Roberto y Melquiades, y es el hecho de que vamos a tener dos especialistas que vienen, uno de Estados Unidos y el otro de Costa Rica, justamente sobre cuento latinoamericano, expertos en cuento latinoamericano. Hay un profesor de la Universidad de Nuevo México que él va a venir, bueno, de una de las universidades de Nuevo México. Él va a venir justamente al Congreso, va a participar, y él es un experto en literatura latinoamericana y se ha especializado en cuento latinoamericano, y una de las ponencias, él se llama Gregory Robinson, una de las ponencias pues va a estar a cargo de él, y es justamente sobre el cuento centroamericano, esas tendencias, esas corrientes, esas convergencias, pero también diferencias entre los cuentistas contemporáneos de Centroamérica. Te acabo de mencionar algo muy interesante, que Panamá siempre ha tenido esa conexión no solamente con Centroamérica, sino también con Suramérica. Bueno, uno de los cuentos, o mis escritores de cuentos, que más me llama la atención por su forma de plantear las historias es Gabriel García Márquez. Sabemos que él es un novelista muy famoso, bestseller. Varias de sus obras se ha leído no solamente en el idioma español, sino que ha sido traducido. Pero me llama mucho la atención su trabajo como cuentista, como a veces su forma de escribir puede ejemplificar las tradiciones que se tenían en esos tiempos, porque estamos hablando de la década de los 90, 80, por ahí, si es que no mal recuerdo. Su forma de escritura, siendo a veces un poco crudo, a veces un poco suave, pero manteniendo ese equilibrio que ayuda bastante a cautivar al lector. No sé si es mi forma de verlo. No sé si ustedes lo ven de otra forma. Es que García Márquez, él mismo veía las cosas así. Él decía que uno puede estudiar en una universidad, pero puede estudiar en la calle, en los pueblos. Y él estudió en los pueblos. Él conocía Colombia muy bien, aunque vivió gran parte de su vida en México. Pero se conocía Colombia. Incluso cuando a él le preguntan ¿cómo consideras tú 100 años de soledad? La respuesta fue: es un vallenato de 350 páginas. Y a mí esa respuesta me encantó, porque compara 100 años de soledad con una canción típica colombiana, el vallenato, y de 350 páginas. No le explica en notas, sino en cantidad de páginas, ¿no? Así que comparto totalmente su punto de vista. Sí, yo pienso, Melquiades y Roberto, que, bueno, hay dos periodos del cuento de él. Uno es el primero, es más, él comenzó con cuentos justamente muy joven, y era un cuento experimental, un cuento bastante difícil. Hay un disco, una larga duración de Rubén Blades, que hizo su propia versión de esos primeros cuentos. Por ejemplo, Isabel viendo llover, Ojos de perro azul. Esos cuentos son los primeros de él, y él mismo reconoce que estaba un poco enredado y era experimental y todo. Nosotros vamos a ver en el Congreso cuentos ya más contemporáneos de los años 80, años 90, de una colección maravillosa que se llama 12 cuentos peregrinos, que es ya
la síntesis de su escritura. Todas las técnicas que él desarrolló, que probó a través de sus novelas, de sus 5 o 6 novelas, las que son, y también muchos artículos periodísticos, él las desarrolló en estos cuentos que son magistrales. Allí en la antología justamente hemos incorporado varios de esos cuentos, por ejemplo La Santa, un cuento buenísimo, Solo vine a hablar por teléfono, hay otro vamos a ver, El verano feliz de la señora Forbes, el Espantos de agosto, o sea, cuentos donde que está bien el tema, ¿no? Y son interesantes. Ese Espantos de agosto es de terror, pero no solo se trata del tema, se trata de cómo él ya sus fórmulas, no solo literarias, narrativas, sino también gramaticales, de cómo administra la oración, cómo administra los signos de puntuación, ya eran como la esencia de lo que él había conseguido en tantos, no sé, 50, 60 años de trabajo. Entonces yo pienso que es una nueva poética lo que se puede percibir en esos cuentos, ya de los 12 cuentos peregrinos, ya un autor totalmente convencido de su fórmula, que también lo tenemos en esa novela póstuma que acaba de publicarse, ¿no? Nos vemos en agosto, o en agosto nos vemos, que ya ahí están todas sus fórmulas narrativas, ya están totalmente estilizadas, ya han pasado por el filtro de la esencia misma, ¿no? Sí, cabe recalcar que si usted cree, bueno, que se le comparta la información sobre esta actividad, que es el primer encuentro nacional de escritores, puede escribir al correo de congresoscrua@gmail.com. Repito. Perdón, lectores. Es congreso. Yo incluso le mandé algo a su teléfono, es congreso, sin S. Ajá, congresoscrua@gmail.com. Congreso, sí. Ese es el correo donde usted puede escribir, pedir la información, y mucho gusto se lo brindarán. Vuelvo y repito, congresocrua@gmail.com. Bueno, sigamos hablando de algunos unos cuentistas que van a estar participando. Me llamó mucho la atención que hay uno que tiene mi nombre. ¿Qué tal si hablamos un poquito sobre él? Sí. Roberto Pérez Franco es un genio. Es uno, y perdone que utilice la expresión, pero es que es así, a él tal vez no se lo diría. Es uno de estos tipos raros que donde uno lo pone funciona. Es científico, es músico, es pintor, es cuentista, lo hace todo. Y como en una ocasión dijo Salvador Medina, que es uno de nuestros poetas más grandes, lo hace todo y todo lo hace bien, ¿no? En donde se ponga el hombre funciona. Yo tuve la suerte, no sé, por carambola, de presentar el primer libro de él en 1997. Es un libro que él escribió cuando estaba en 6º año, ¿no? Y hay una experiencia que él me la contó, no me dijo que no la dijera tampoco, así que la voy a decir. En su colegio se formó el escándalo, un chico que publica un libro de cuentos, qué sé yo, le ponen un ejercicio y el único estudiante que no ganó 5 en el ejercicio del libro de Roberto Pérez Franco fue Roberto Pérez Franco. Él muestra, eso sí, mucha evolución desde aquel cuento que era un cuento de un muchachito de 17 años hasta lo que logra después, hasta lo que escribe actualmente, que es mucho más profundo y al mismo tiempo es mucho más sencillo, no hace tantos rejuegos, demuestra mucha evolución, al grado de que no por amistad, lo conozco hace mucho tiempo, sino por lo que sé de crítica literaria, para mí es uno de los mejores cuentistas que ha tenido Panamá en toda su historia. Hoy comentaba yo un cuento que se llama El invento, que es la escritura, donde en 2-3 páginas hace un recorrido por todo lo que ha tenido que ocurrir para que los seres humanos tengamos conciencia de nosotros mismos, que eso se da a través de la lectura y de la escritura. Si la gente no escribe, la gente no lee, y si no lee, no sabe lo que pasó. Yo sé que tuve una bisabuela que encontró el santo aquí del pueblo, que vivió en 1858, porque he leído sobre eso. Si no, esa abuela se hubiera perdido en el tiempo,
Tal vez nosotros nos perderemos en el tiempo, a no ser porque alguien ha anotado nuestros nombres por ahí en alguna parte, ¿no? Ya cuando investiguen, la gente se dará cuenta que el profesor Candanedo ha hablado suficiente sobre el buen uso y manejo de nuestro idioma. Pero, ¿y quién era Rafael Candanedo? Bueno, será un nombre, habrá fotografías, pero no hacer por la lectura y por la escritura, nadie lo va a recordar. Y así con todos, ¿no? Es interesante eso que usted menciona, que es un escritor que se puede adaptar a cualquier tipo de tema. Para mí, los autores que manejan ese tipo de flexibilidad ayudan mucho a que no solo el lector, que puede que nada más conozca un tipo de tema, se pierda. O sea, que tiene esa habilidad de poder mezclar la temática con la buena letra. Sí. Bueno, no escuché bien. No, mencionaba que Roberto Franco, con lo que me estaban conversando, que es un autor que tiene esa habilidad de poder ser flexible en cualquier tema. Es decir, que ayuda bastante que personas que conozcan de ese nicho puedan entender la escritura que él plantea. O sea, que puede manejar bien la temática con la buena letra. Sí, excelente. No, estoy de acuerdo contigo y mira, hay una buena noticia, los cuentos de él son gratuitos, están en internet. Él tiene ahí una antología, una colección enorme de cuentos, una cantidad de cuentos, no sé si son 100, 50, son bastantes, están gratuitos en internet, buscando el nombre de él, usted se tropieza con ellos y son muy buenos. Él tiene... Bueno, yo comparto, no conozco tanto como el profesor Melquiades, pero lo que he leído realmente me conmueve, lo que he tenido oportunidad de leer y la vida de él también, como muy bien dijo el profesor Melquiades, es una vida muy especial. Es más, muy temprano él tiene una anécdota fantástica y es haberle dado la espalda el 10 de noviembre cuando tenía 20 años, 21 años a Pérez Valladares, cuando era presidente de la República. En plena Villa Los Santos, en el desfile del 10 de noviembre, le dio la espalda a Pérez Valladares, lo que es casi una aureola más, ¿no?, para él. Y siendo Pérez Valladares presidente. Y lo otro es que él fue a estudiar ingeniería. Él estudió ingeniería, comenzó en la Villa Los Santos, creo que él es ingeniero electrónico, y después siguió electromecánico. Después él siguió, después siguió en el campus central Víctor Levy en la Universidad Tecnológica de Panamá y posteriormente se fue a estudiar al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Allí hizo su doctorado, posteriormente hizo su postdoctorado en esa ingeniería con muchos honores. Y él trabaja de ingeniero electromecánico en Australia, en Melbourne. Él se fue a vivir allá con su esposa, que es chiricana, tienen una hija, ambos que nació en Estados Unidos, y él está radicado pues en Melbourne, y bueno, siempre sigue la actualidad panameña, y bueno, está muy lejos, ¿no? Él dice que él está allá donde el diablo dejó la chancleta. Y es una persona realmente admirable, brillante y que, bueno, tiene esa plasticidad para moverse entre las ciencias exactas, la tecnología, la literatura. Y yo he tenido oportunidad en varias ocasiones incluso de conversar con él sobre, vamos a decir, temas de la actualidad mundial y es muy interesante poder una mente... tratar esos temas con una mente como la de él. Así que ese es Roberto Pérez Franco, que va a estar con nosotros, va a ser una de las estrellas de esta actividad, que lo vamos a tener de manera virtual en este congreso. Creo que la presentación de él va a ser el sábado temprano, porque son 12 horas o más de diferencia entre Panamá y Australia. O sea, cuando él esté acá, cuando él esté participando en Chitré, en Australia va a ser ya de noche. Interesante esa actividad. Ya saben, 28 y 29, primer encuentro nacional de lectores.
La información lo puede encontrar en congresocrua@gmail.com para conseguir la información de la hora, el costo, también para tener acceso a la antología. Van a tener actividades como la lectura, obviamente, conversatorios. O sea, la actividad está para todo el público, no hay restricción de edad. La lectura se debe de retomar, no solo como una costumbre, sino también como un estilo de vida, porque... Roberto, la inauguración es el 26 por la tarde, a las 5 de la tarde. Ahí está, la inauguración. El 27, que es viernes, es todo el día de trabajo, y el sábado hay trabajo, y ese es el día de la clausura. O sea, es 26, 27 y 28. Muchísimas gracias por la corrección. 26, 27 y 28 de septiembre, esos son 3 días donde va a estar rodeado de lectura allá ¿me repite el lugar, por favor? Centro Regional Universitario de Azuero, en Chitré. Ya lo saben, es una actividad que usted no se puede perder. Si usted no tiene nada que hacer y quiere pues estar rodeado de lectura, ahí está esta actividad, primer encuentro nacional de lectores, una actividad que llama mucho a la lectura, algo que no se debe de perder. Nos ayuda bastante, no solo en el aprendizaje, sino también en extender bastante nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar y nuestra forma de expresarse. Muchísimas gracias, profesor Rafael Candanedo, por ofrecernos este tiempo con este segmento de los lunes. También al profesor Melquiades por estar con nosotros, que la verdad se agradece bastante, y más con este tipo de actividades. Roberto, yo quiero aprovechar aquí para mandarle un abrazo al profesor Melquiades, que él ha sido pues uno de los motores. Él es una persona que tiene muchísimo prestigio, y él tampoco demoró mucho en interesar al profesor Collado, que es el jefe grande allá en el CRUA, para convencerlo de la necesidad de hacer esta actividad. Así que, profesor Melquiades, felicitaciones, muchas gracias por todo lo que hace por nuestra cultura. De veras que es un honor poder trabajar contigo, y muchísimas gracias, Roberto, por habernos dado esta oportunidad. Y bueno, seguimos a la orden siempre. Tú escríbeme y estamos aquí al cañón. Fuerte abrazo, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. No sé si el profesor Melquiades iba a decir algo. Para despedirme, para darle las gracias por la oportunidad de difundir el Congreso, de difundir la lectura. Están todos invitados y que tengan una excelente tarde. Saludos. Muchísimas gracias a los dos profesores por estar acompañándonos con nosotros. Será hasta el próximo lunes en este segmento que tenemos con el profesor Rafael Candanedo. Así que son las 3:55, vámonos ahí con algo de buena música. Ahí está el profesor Claudio en controles. Va a poner una buena playlist ahí ahorita. Y vámonos, después de la canción, nos vamos al cambio, y al regresar vamos a tener un pequeño conversatorio con unos invitados ahí que me pude arrastrar del programa anterior de La Cancha, pero no vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de un tema muy interesante. Así que ya saben, 3:55 de la tarde, continuamos con más aquí en Relax.